Hola queridos amigos, queridas amigas. Este es el programa Reinaré en España, para dar a conocer, amar y beneficiarnos de los dones inagotables y desconocidos del Sagrado Corazón de Jesús, para nuestro bien y para el bien de la tan necesitada España. Quien les habla, Modesto Fernández. Hoy, todos estos días del mes de junio hemos estado haciendo una meditación por tratarse justamente del mes del Sagrado Corazón de Jesús, y hoy también lo vamos a hacer, pero un poco diferente. Nosotros necesitamos conocer cuál es la crisis por la cual atraviesa el mundo para saber por lo que tenemos que pedir. Muchas cosas nosotros las conocemos, por otras no son ocultadas por los grandes medios o deformadas. Bueno, yo ya le he dicho en otras ocasiones, por razones de confinamiento y también por razones de trabajo, me encuentro en Francia. Yo estoy haciendo este programa hoy desde las oficinas de una empresa que, entre otras cosas, es una imprenta, y paseándome por allí encontré un boletín de este mes de una asociación católica con la cual yo también colaboro, y que se llama Avenir de la Culture, el futuro de la cultura, y que se dedica justamente a combatir en el plano civil todos los males de la sociedad, de la corrupción, de la islamización de Francia, etcétera, etcétera. Yo aquí encontré, tomé el boletín, empecé a hojearlo y me llamó la atención el título, y al leerlo así por encima vi las similitudes, que se encuentran con lo que pasa en Francia, con lo que está pasando en España. Y me pareció interesante darle a conocer, son hechos escandalosos en materia de persecución religiosa, sobre todo contra los católicos. Aquí va a tocar varios puntos, y yo quiero simplemente leerles algunos extractos de algunas de las noticias que están aquí. Ya empieza con el boletín de este mes con un título muy llamativo por todo lo que hemos pasado de confinamiento y demás. Este es el boletín, y dice: el gobierno coloca a Dios en cuarentena. Y esto vamos a ver cómo también la similitud con España va a ser todo increíble. Bueno, antes de continuar a leer, no quiero olvidarme que los que están suscritos al canal, que por cierto hoy hemos superado los 200 suscriptores para un programa con muy poco tiempo, se agradece a los 200 seguidores, esperemos que aumente mucho, pero para esos suscriptores, ya lo he anunciado otras veces, y para los que se vengan a suscribir, serán beneficiados con una misa. Sus intenciones, sus nombres, automáticamente, de las personas que se suscriban, que están suscritos o se vengan a suscribir, serán incluidos en las intenciones de la Santa Misa, que se celebrará todos los primeros viernes, muy especialmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y porque es uno de los grandes beneficios del Sagrado Corazón, que son los 9 primeros viernes. En honor a eso, los primeros viernes, la misa será celebrada en las intenciones de los suscriptores. Es muy fácil, tiene un botoncito abajo rojo, es solo clicar en él, va a aparecer una campanita. Háganlo también sobre la campanita, porque tiene la ventaja que con eso serán alertados apenas salga algún nuevo vídeo, que esperamos sea todos los días. Bueno, también compartan este vídeo, lo invito a que compartan, es una forma de apostolado
yo creo que tengo por aquí, también no me canso de repetirlo, que es uno de los beneficios que usted se puede ganar, pero inmediatamente, compartiendo el vídeo, porque este vídeo tiene como finalidad propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que reine en España el Sagrado Corazón de Jesús, como prometió al beato Bernardo de Hoyos. Una de las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús dice así: grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Es nuestro Señor mismo que lo dice y que lo promete. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Así que los invito a compartir, y también se agradece si ponen un me gusta, que también debe estar por ahí abajo a la derecha, que es ese pulgar apuntando hacia arriba, y entramos directamente en tema para no alargarlo, porque el tiempo vuela y ya se pasaron 5 minutos sin más. Entonces, el gobierno coloca a Dios en cuarentena. Entonces, para tener vayan haciendo la similitud con España, si en España hemos vivido algo diferente. Dice, lo más, disculpen un poco tal vez en la lectura, pues está en francés, tengo que traducirlo sobre la marcha. Lo más aberrante es que en el momento donde el gobierno prohíbe a los fieles de reunirse en las iglesias, hubo prohibiciones muy estrictas, él reabre los transportes en común, las bibliotecas y las escuelas. En cuanto a los supermercados, donde la promiscuidad es bien mayor que en una iglesia, él no han jamás cesado de recibir clientes, incluso durante todo el confinamiento. Y sobre un Twitter, Monseñor Ayet, que es el obispo de Bayona, él se hace la pregunta: ¿somos nosotros reputados incapaces de precauciones sanitarias? ¿Por qué? Porque somos tratados como personas de segunda clase. Mientras los supermercados, y no digamos algunas, aquí en Francia hubo manifestaciones permitidas porque, a pesar de que eran contra la ley del confinamiento, era una emoción muy grande y eso sobrepasaba la ley. Entonces hicieron todas esas manifestaciones y vandalizaciones de estatuas, etcétera, etcétera. Por otro lado, también Monseñor Petit declaró, porque recuerden, si en España fue diferente, me recuerdo, creo que fue en la diócesis de, ahora me olvidé, pero donde policía entró mientras el obispo celebraba la misa y donde había media docena de personas, hizo interrumpir el santo sacrificio de la misa. Bueno, aquí en Francia hicieron algo parecido en más de una ocasión y el obispo Petit se queja. Los policías entraron armados en la iglesia. Ahora hay una prohibición formal por ley en Francia, a pesar de la separación y toda la persecución, Revolución Francesa, hay una prohibición formal a los policías de entrar armados en una iglesia. Aquí no había terroristas. Bueno, eso fue aquí en Francia, todavía la autoridad dentro de la iglesia es el párroco. Y no tenían, era una ilegalidad, pero para los católicos la persecución, sí. Bueno, y ahí va relatando otras cosas, sería largo de más. También una revista muy importante en Francia, un artículo que yo solamente tomo un parágrafo que está citado aquí, dice, sobre las profanaciones a las iglesias. Todos los días, 2 iglesias en media, todos los días, 2 iglesias en media son pintadas
degradadas, vandalizadas o profanadas, sin que nadie ahí preste verdaderamente atención. Y esto se refiere más al gobierno. En efecto, según las cifras del Ministerio del Interior, en el año 2018 fueron constatados 1.063 actos anticristianos. Pero, sigue la articulista, los medios no los silencian cuando las iglesias son profanadas. Imagínense, las noticias muy pocas. En un año, 1.063 iglesias fueron víctimas de actos anticristianos. Yo estoy ahí leyéndoles aquí noticias de Francia. Es solo ver, retirar la palabra Francia y transformarla por España, y nosotros tenemos la misma situación. Y por eso la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que su reino venga. Nosotros lo rezamos mucho, casi que mecánicamente, en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que tenemos que pedir. Y los católicos no nos podemos quedar quietos porque traicionamos nuestra propia obligación. Otra, diferentes cosas. Aquí sobre la islamización de Francia, también por España, y todo queda igual. Porque durante el confinamiento se sintió más y se renovó mucho el llamado a oraciones de los minaretes. Y dice aquí, muchos ignoran, este es un sacerdote muy conocido que ha hecho muchas conversiones de musulmanes, y por lo cual él está, por así decir, tiene condena de muerte de los islamistas. Muchos ignoran que la llamada a la oración islámica es un ataque directo contra nuestra religión. Ahora las palabras del sacerdote, entre comillas. La oración musulmana es principalmente a rechazar 5 veces por día la fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo. Y a pedir el favor de no seguir el camino de los extraviados que son los cristianos. Eso es el resumen de la llamada a la oración, que eso sí tiene que respetar, por libertad religiosa, menos para los católicos, ¿no? Para ellos con ellos no se meten. Por ejemplo, en otro país, ya no es Francia, el Reino Unido, aquí cita varios casos, yo me estoy limitando así por donde cae la vista. En el Reino Unido, la BBC ha incluso difundido las oraciones islámicas en 4 estaciones de radio locales. Es su misión. Aquí unas declaraciones de una amenaza, ¿no? Que quieren que se construyen por todas partes minaretes, que son llamadas las bayonetas del Islam, según las palabras ¿de quién? Del presidente turco Erdogan. Así estamos. Pero uno no puede desvanecer, es ver el enemigo. Por eso yo quería leerle esto hoy antes de la meditación, que no sé si lo vamos a hacer porque esto se va alargando, y quería comentarle algunas otras noticias que, como ven, suceden todos los días. Es una persecución religiosa y nosotros tenemos que, incluso si nos reducen a un grupito, don Pelayo y sus hombres, desde ahí se comienza. Pero no podemos cerrar los ojos, y para eso es mejor tener. Otra noticia
diversa, una mujer transgénera elegida alcalde en Francia por primera vez. Fue una disputa, bueno, una localidad pequeña, una mujer transgénera, o sea, es un hombre que se dice mujer, fue elegida alcalde. Debe haber sido una disputa grande. Bueno, en el consistorio fue elegida por 14 votos a favor, por 1 en contra, no, nulo. Así vamos. Aquí esta asociación hizo una gran campaña de difusión. Ellos han difundido 70.000 libros denunciando la teología del género. Es un libro que se llama La teoría del género agrede nuestros niños, un llamado a la resistencia. Y dice los casos escandalosos que se van dando. Aquí cita en Estados Unidos, como ve, la revolución es universal. Uno es cambiar el nombre de país, que se aplica para cualquiera. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos cita que hay campamentos para los niños que se dicen transgéneros, donde los niños son invitados a maquillarse y a vestir ropas de niña. En Argentina, otro país, un hospital abrió un centro para inyectar hormonas a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes considerados como transexuales. Lo consideran transexuales, son tan transexuales que le tienen que inyectar hormonas, ¿no? O sea, parece que la naturaleza se opone. En Alemania, Australia, en Alemania. En Alemania es gravísimo, y eso también en España. Como le digo, aquí es cambiar el nombre del país y esto se aplica a todos. Y yo lo cito porque son cosas que pasan en España. Aquí es el caso de Alemania, pero digamos España, de padres que han legítimamente recusado que sus hijos sigan cursos de educación sexual, han sido que les dan los niños educación sexual o que inculcan la teoría del género, han estado condenados a penas de prisión. Eso lo hemos visto en la prensa, y no fue uno solo, ¿no? Aquí es, que hemos comentado otras veces, el rechazo, o le quitan a los padres la patria potestad, el poder potestad, el poder de los padres sobre los hijos, que uno de los deberes de los padres es educarlos, y deberes como católico educarlos cristianamente. Aquí no. Si se oponen, van presos. Eso recuerda a otros regímenes que dice que desaparecieron. En Andalucía, ahí citamos España, donde la proposición de Podemos, aceptada, de que los colegios deben festejar, incluso los infantiles, deben festejar el Día del Orgullo Gay y de la LGT-fobia, una cosa así. Bueno, se alarga, y yo tengo algunas cosas que me gustaría, que yo vi aquí. Tal vez terminemos con esto. Aquí hay uno sobre la crisis del coronavirus, y que es una entrevista a la presidenta de la asociación, donde ella hace algunas reflexiones, y por ejemplo agarrar una aquí, espero que sea apropiada. La Iglesia
y sus sacramentos son considerados como una ocasión de contagio, tratados de la misma manera que un partido de fútbol o una proyección en un cine. Se indigna la entrevistada de la presidenta. A veces es el clero él mismo que ha tomado la iniciativa de restringir el culto. Yo no sé si en España hemos tenido eso. Restringir el culto como, un sitio escandaloso, a Lourdes, donde el santuario cerró sus puertas incluso antes del confinamiento. La crisis es de la sociedad moral, religiosa. Bueno, ella termina con un apelo que yo no leo, pero ella hace un apelo que son las épocas de crisis en que muchas veces se da vuelta a la situación y la gente se vuelve a Dios, y ella recuerda la promesa de la Santísima Virgen en Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Blasfemias. Eso nosotros lo vemos en televisión, en mil cosas en España. Aquí es una radio donde se alarga esto y tal vez no es escandaloso. Yo no sé muy bien el sentido de una palabra aquí, pero es por el orden de homosexual, ¿no? Jesús es un homosexual, miembro del LGBT. ¿Por qué lo han clavado en una cruz y no aquí simplemente tiene la inicial de una vulgaridad? Violado, pero en sentido más vulgar. Eso en la radio. Eso. Bueno, y esa es una radio que es financiada por todos los franceses, como en España. Cuando hay esas cosas, lamentablemente uno se dice, bueno, es que mis impuestos son para eso. Bueno. Otra cosa que aquí, dado como buena noticia, aquí todos los años en Francia se celebra lo que llaman la Fiesta del Infierno, que es un gran concierto, Fiesta del Infierno, y donde los grupos que son presentados son satanistas, como tanto del rock, que tratan de disimularlo y ocultar esa parte, pero aquí cita algunas de las letras de esas canciones que son cantadas en ese festival, y que este año, por lo menos, eso tuvo de bueno el COVID, que tuvieron que suspender la Fiesta del Infierno, y que es un verdadero, que es satánica. Dice así: en ediciones precedentes de llamados a la muerte de los cristianos han sido dichas, comillas, los cristianos a los leones, comillas, Jesucristo, hijo de odor fétido. Otro, orinen sobre el Cristo y maten a los sacerdotes. Nosotros, sigue, otras son citaciones de lo que allí se proclama y se canta. Nosotros incendiaremos los lugares de culto. Nosotros cortaremos la garganta de todos los niños. O todavía yo voy a cortar la garganta mentirosa, el sangre cristiano va a caer sobre la tierra. Después te viene otro artículo sobre la pornografía y la pornografía en infantes, y me fue el tiempo, pero yo creo que era necesario decir eso. Nosotros mañana, yo quisiera comentar, es otra noticia, pero que tiene un lado bueno, y que es una noticia escandalosa sobre las persecución que eso llaman del
famoso Fly, que fue muerto por un policía, y todo ese movimiento que al fin ese movimiento que reclama por la muerte de una persona ya ha causado 10 muertos. Pero en fin, y que es una excusa para hacer una persecución contra los católicos y, entre otros, contra la estatua, por ejemplo, de San Junípero. Bueno, había dicho que nosotros hacíamos una meditación todos los días. El tiempo se fue, pero yo quiero hacer la primera parte para no perder esto. Hoy era dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, era un pedido del Sagrado Corazón de Jesús por los pobres incrédulos y los malos cristianos. Yo lo leo rápidamente, pero si les gusta y mañana quieren volver a ver el programa, suscríbanse, y si además tienen ese beneficio, queremos beneficiarnos todos, de los que se inscriban, sus nombres serán automáticamente tomados en consideración para la misa que será celebrada el próximo miércoles 3 de julio, primer viernes, y todos los viernes subsiguientes. La meditación de hoy dice así, ya de adelanto, para que, como es larga, tiene dos partes, yo solamente me voy a limitar a la primera, que es sobre los pobres incrédulos, y después tiene una parte sobre los malos cristianos. Es muy interesante, son sintéticas, son 3 parágrafos y 3 parágrafos. Yo leo la primera parte y después en el comentario, en la información del vídeo donde dice mostrar más, yo la voy a poner ahí y si la quieren leer, y además voy a copiar las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Creo que vale la pena rezar por estas intenciones, por lo que está pasando en España y pedir que reine en España. Lo hago ya, si han tenido la paciencia de llegar hasta aquí, pero vale la pena hacer estas consideraciones ya en otro nivel. Dice así, hay hermanos nuestros creados como nosotros por Dios, redimidos como nosotros por la sangre divina, destinados como nosotros para el reino eterno y que, sin embargo, se obstinan en cerrar sus ojos a la luz de la verdad y en permanecer apartados de la fe en ciego y voluntario paganismo. Estos son los pobres incrédulos. ¿Cuántos de estos gentiles hay en medio de nuestra sociedad cristiana, entre nuestros amigos, conocidos y quizá parientes? Ellos no tienen de Dios, de su ley y de sus misterios mayor conocimiento que el que tiene un salvaje, para quien es absolutamente desconocida la cruz. Roguemos pues hoy al Sagrado Corazón de Jesús por este doloroso estado de tantas almas. Oh Jesús, Señor nuestro, ¿cómo es posible que 20 siglos después de tu venida al mundo haya aún quien no te conozca? Abre los ojos de esos ciegos del alma. Tú, que a tantos alumbraste los ojos del cuerpo en tu vida mortal, te diremos como aquel ciego del Evangelio. Señor, que vean, que sientan, que gocen la verdad de tu doctrina, la suavidad de tu ley, la ternura de tu amor, la eficacia de tus sacramentos. Que te conozcan estas almas a quienes tiene engañada la idea que pueden salvarse por haber sido buenas en el mundo. Rasga, divino sol, las densas tinieblas en que están envueltos tantos hermanos nuestros y que les impiden ver el abismo de la eternidad que tienen abiertos a sus pies. Acepta por ello, corazón sagrado de Jesús, los humildes ruegos de nuestro rendido corazón. Creo que es una linda meditación y continúa sobre los incrédulos. Si la quieren leer, se las voy a dejar abajo en el link. Si no están inscritos y si quieren beneficiar además de la misa de los primeros viernes, suscríbase y en la campanita y dele un me gusta. Y compártalo que son beneficiados, como dije, de la promesa del Sagrado Corazón de Jesús.
a Santa Margarita María Alacoque. Yo sin más, y como todos los días, nos despedimos con una ejaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Viva Cristo Rey. Hasta mañana, si Dios quiere.